Durante el reinado de Decio, los godos, bárbaros germánicos, fueron bajando desde el norte. Eran altos y feroces y viajaban con sus mujeres e hijos, sus rebaños y todas sus pertenencias. Los godos estaban divididos en diversas tribus, los ostrogodos o godos del este, los visigodos o godos del oeste y los gépidos, aunque estos últimos no se sabe muy bien si eran realmente godos o un pueblo diferente, pero se dice que gépidos significaría rezagados porque iban siguiendo a los visigodos y ostrogodos. Los godos hablaban lenguas germánicas, antepasadas del actual alemán y otras lenguas como el sueco o el danés, y entre sus dioses veneraban a Odín. Los godos se enfrentaron a los romanos en diversas batallas y se fueron expandiendo cada vez más, arruinando muchas ciudades como Filipópolis, en Tracia, una ciudad fundada por Alejandro Magno. Allí mataron a más de 100.000 personas. Decio marchó contra los godos, esperando castigarlos por la masacre, pero cayó en una emboscada en la que murieron él y su hijo. Su sucesor, Galo, acordó una paz deshonrosa con los bárbaros y les permitió asentarse al otro lado del Danubio. Galo y su general Emiliano, que lo sucedió, acabaron asesinados por sus propias tropas, y el siguiente emperador fue Valeriano, elegido por las legiones romanas de Recia. Este fue valeroso y virtuoso. Cuando llegó a Roma se encontró a Galo y a Emiliano muertos y tomó posesión del trono sin disputa. Aunque ya era bastante mayor, Valeriano hizo que su hijo Galieno atendiera a las guerras en Europa mientras él marchaba a Asia para luchar contra Sapor, rey de Persia. Este monarca se había hecho con mucho del territorio romano y había sorprendido a la ciudad de Antioquía mientras sus habitantes estaban en el teatro. Valeriano recuperó Antioquía del enemigo, pero finalmente fue derrotado y tomado prisionero. Se dice que Sapor lo trató de forma muy dura y que usaba el cuello del emperador como apoyo para montarse en su caballo. Algunos historiadores dicen que cuando Valeriano murió, el rey persa lo hizo desollar, tiñó la piel de rojo, la rellenó y la colgó en un templo, a donde llevaba a los embajadores romanos. Entonces señalaba a la piel rellena del que había sido emperador y les decía a los embajadores: «Contemplad a vuestro emperador». Tras la derrota de Valeriano, Galieno quedó como único emperador, pero no trató de rescatar o vengar a su padre y no pensaba en más que en sus propios placeres. Sin embargo, no tardó en despertar de su letargo ante las noticias de que los francos habían cruzado el Rin y se habían asentado en la Galia, y es precisamente de los francos de quienes Francia tiene su nombre actual. Poco después, Galieno se enteró de que los godos, descendiendo por el Danubio, habían llegado al Mar Negro y estaban saqueando las ciudades de las costas. Como Galieno no se esforzaba por defender a su pueblo de los bárbaros, las provincias cayeron en manos de los hombres que las gobernaban, que ya no hacían caso al emperador de Roma. Estos hombres se autoproclamaron emperadores, pero se los conoce en la historia como los 30 tiranos del Imperio Romano o 30 usurpadores. Uno de ellos se llamaba Odenato, príncipe de Palmira, y llegó a ser muy poderoso. Otro de estos generales que habían tomado el título de emperador estaba afincado en Milán. El emperador de verdad, que no era un cobarde, luchó valientemente para capturar la ciudad, pero murió allí y fue sucedido por Claudio II, uno de sus generales. El nuevo emperador romano era valiente y bueno. Comenzó su reinado derrotando a los godos, pero antes de que tuviera tiempo de hacer cosas buenas por el pueblo, cayó enfermo y murió, dejando el trono a Aureliano. Mientras tanto, el reino de Palmira había ido ganando poder y extensión. A la muerte de Odenato, su esposa Zenobia empezó a gobernar en nombre de su hijo pequeño. Esta reina era una mujer hermosa y muy capaz. Deseaba rivalizar con Cleopatra no solo en belleza, sino también en la magnificencia de su pompa y vestimenta. Tras tomar el título de emperatriz de Oriente, Zenobia trató de expulsar a los romanos de Asia. Ataviada con armadura completa, lideró las tropas a la batalla, conquistó Egipto e hizo una alianza con los persas. Aureliano, tras someter a los godos, lideró ahora sus legiones contra Zenobia. La reina de Palmira fue derrotada y su capital capturada, y aunque ella trató de huir, cayó en manos de los romanos. Muchos de los seguidores más leales de Zenobia murieron, y entre ellos estaba su secretario, el famoso escritor Longino. Al principio, Palmira fue indultada,
pero los habitantes se sublevaron en cuanto los romanos se marcharon. Por tanto, Aureliano volvió sobre sus pasos, tomó la ciudad por segunda vez y tras matar a casi todo el pueblo arrasó las casas y las murallas. Hoy no quedan sino unas pocas ruinas como testigo de la magnificencia de Palmira. Aun así, su riqueza había sido tal que incluso los romanos se quedaron boquiabiertos ante la cantidad de oro que Aureliano mostró durante su triunfo. También contemplaron maravillados a Zenobia, la orgullosa reina de Oriente, que se vio obligada a caminar ante el carro de Aureliano. La desdichada mujer apenas podía cargar con el peso de las invaluables joyas que le habían colocado para la ocasión. Al terminar el triunfo, le permitieron a Zenobia vivir en paz y armonía en un lugar cerca del actual Tívoli, y allí crió a sus hijos como una madre romana más. Sus hijas se casaron con nobles romanos y uno de sus hijos recibió un pequeño reino de parte del generoso Aureliano. Un año después del triunfo, asesinaron a Aureliano y durante un breve periodo nadie se atrevió a aceptar el trono por temor a morir de forma violenta. Finalmente, el Senado eligió a un pariente del gran historiador Tácito, pero murió de fiebre 6 meses después de su elección, mientras iba de camino a luchar contra los persas.